en la Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy ya estamos muy orientales, estamos algo amarillos, por lo menos en nuestra tez, no por hepatitis, sino porque estamos en la antigua China. Atención, porque nos retrotraemos al siglo III después de Cristo para averiguar cosas interesantes sobre un emperador fundamental, el emperador amarillo. ¿Os acordáis de los famosos guerreros de terracota, que los hemos podido ver aquí en España hace bien poquito? Bueno, pues este señor es el artífice de una de las obras magnas de la antigüedad, porque sin duda alguna saber qué se encuentra en la tumba del emperador amarillo yo creo que es motivo de anhelo, de interés por parte de la gran comunidad arqueológica en el mundo. Así que sobre Kim Jong-un vamos a hablar esta noche. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Hola, buenas noches. Bueno, qué bien, veo que vienes vestido de guerrero de terracota. Sí, efectivamente, además verás que soy diferente a todos los demás. Es verdad, eres uno de los 5.000, que era como casi tantas etnias había, ¿no? En el imperio, decían. Se sabe todo. Es decir, de hecho, la mayor fuente de información que existe de la China de la época, para que la gente que nos escucha se haga una idea, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, es cuando, luego lo hablaremos, cuando gobierna Qin Shi Huang. Y lo sorprendente es que, claro, a través de su ejército de terracota se han descubierto una serie de cosas de las que luego hablaremos, como que no hay dos rostros iguales, lo cual parece indicar que correspondía a personas reales, que son retratos fidedignos de su ejército, y ha permitido también, claro, por supuesto, saber más o menos cuál era la estatura y el aspecto de la gente de la China de la época. Mira qué guapo viene Jesús Callejo, que viene vestido de emperador, ¿eh? Él, ahí tiene... ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué orondo estás, qué hermoso estás, qué guapo, ¿eh? Cómo se nota aquí lo que valgo y lo que tengo. Sí, se nota. Tienes un afán por unificar China que vamos. Sí. Bueno, y lo conseguí, ¿no? Siguiendo los pasos del personaje del que vamos a hablar esta noche, de Qin Shi Huang, lo conseguí, mirad que le costó, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un personaje que posiblemente sea muy poco conocido, y es lamentable que sea tan poco conocido, porque hay muchos historiadores que le ponen a una misma altura de alguien que era coetáneo suyo, que era Alejandro Magno, y con diferencias los dos, ¿no? Pero los dos con esos deseos expansionistas, los dos grandes emperadores, los dos con ganas de unificar y con ganas de expansionarse. Y sin embargo, de Alejandro Magno conocemos muchísimas cosas, pero de este buen hombre entre comillas, porque era un sátrapa, un psicópata de mucho cuidado, pero bueno, Qin Shi Huang, desde luego, si ahora sabemos mucho de China y China es lo que es, yo creo que es gracias a este personaje que se encargó de unificar, que se encargó además de con unas estrategias un poco dudosas, ¿no? Que ahora mismo estaría reconocido como un genocida, pero que en aquel momento, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, pues estaba hasta bien visto, a pesar de que muchos historiadores después lo han querido silenciar precisamente por esa etapa tan negra, por esa etapa tan oscura que protagonizó cuando él reinó. Pero eso no le quita ningún mérito para que ahora reconozcamos que si China es lo que es, incluso en su propia escritura, es gracias a él. Bueno, pues cuando aparece la figura de Qin Shi Huang, la verdad es que el budismo apenas lleva un par de siglos en expansión, y es un momento muy determinante para China, por lo menos para esa zona del mundo. Y aquí tenemos a un personaje que ordena nada más quemar todos los libros anteriores a él, para que la historia comenzase desde su reinado. Por eso la fase de su reinado. El reinado de Qin Shi Huang fue bastante largo, porque él nace, como te he comentado al principio, cuando en el mundo occidental, es decir, en Europa, está en pleno enfrentamiento entre Roma y Cartago en la Primera Guerra Púnica. Existen los reinos sucesores de Alejandro, de los cuales algunos, como el de Bactria, que se acaba de formar, llegó a ser fronterizo con el reino de Qin Shi Huang. La actual Afganistán. Exacto, Afganistán, la capital estaba en un sitio que se llamaba Alejandría Lejana, que se encuentra muy cerca del actual Kandahar, y a través de la frontera, Afganistán, como sabrán muchos de nuestros oyentes, tiene un pequeño trocito de frontera con China, en la región más occidental de la actual República Popular, pero en aquellos tiempos, de hecho, a partir de Qin Shi Huang y de los reinos sucesores suyos, es cuando comienza la expansión de China hacia el oeste, principalmente parece ser que en busca de caballos, de contactos con las tribus de la región, que en aquellos tiempos eran tribus indoeuropeas, eran tribus que venían de Occidente, y con los que los chinos tienen contacto, que les interesa aparentemente mucho, porque bueno, era una fuente de suministro de ganado. Tenzin, que era el verdadero nombre, porque era como se llamaba realmente, nace en el 259 antes de Jesucristo y murió en el 210. Hay una cierta discusión, siguen manteniendo discusiones acerca de su origen, porque para algunos historiadores dicen que es hijo legítimo de un comerciante que se llamaba Lu Wei,
y que sus padres oficiales se llamaban Zichu, que era hijo del soberano anterior, es decir, del que fue su antecesor, y una concubina llamada Shaoji. El hecho cierto es que subió al trono cuando era todavía un niño, a los 13 años, por lo cual estas personas que acabo de citar, Liu Wei y Lao Yi, que formaron una especie como de regencia, que se encargaron del gobierno del reino, hasta que el niño Zenjin, alcanzó los 22 años. Perdón, los 13 años. Cuando alcanzó los 13 años, era realmente el soberano, pero no ejerció el cargo de manera efectiva hasta los 22, que una edad ya bastante razonable. Con 22 años, sí, con 22 años se convierte en el emperador, y sus primeras medidas que marcaban ya lo que iba a ser su carácter y su forma de vida en el futuro fue, por supuesto, ejecutar a los dos regentes y encarcelar a su madre. Bueno, a partir de ahí ya se pueden imaginar cómo fue el resto de su reinado, pero el chico tenía maneras. Por esas fechas que nos indica Carlos Canales, es un hombre que tampoco vivió mucho, no llegó a los 40 años, ¿no? Sí, para que murió a los 49 años. Obsesionado además con la muerte. Sí. 259 a 210. Sí, la verdad es que cambia mucho la cronología, no sé la que ha manejado Carlos, pero vamos, según mis cálculos y según los datos que yo tengo, murió a los 49 años, que es una edad muy temprana, ¿no? Para todo lo que consiguió este personaje. Estamos hablando que no solo se le atribuye pues esos guerreros de terracota, tú comentabas 5.000, se habla de 8.000 incluso, ¿no? 1.500 desenterrados, sí. Pero de hasta 8.000, que estamos hablando de un ejército, bueno, importantísimo, pero ya no solo eso, sino que es el que manda a construir la Gran Muralla, ¿no? Esa octava maravilla del mundo, como está reconocida por muchísima gente, y manda a construir ese mausoleo imperial del que hablaremos. Pero comentabas al principio algo que es bastante significativo un poco de la personalidad megalómana de este personaje, y es que cuando él llega al poder, cuando se convierte en ese mítico emperador amarillo, a pesar de que tiene pues mucha cronología y muchos datos históricos, él se encarga de quemar todos los libros anteriores a su reinado. La razón es variopinta, pero una de ellas es porque tenía manía a los partidarios del confucianismo. Él no era confucianista, él era legalista, o el partidario del legalismo, que era lo que imperaba en aquel momento. Era una escuela que se basaba pues en el perfecto funcionamiento de un régimen totalitario que se basaba exclusivamente en las leyes. Según él, esas leyes las que tenía que salvaguardar el Estado y la comunidad. Y los confucianistas, desde luego, eran mucho más místicos, más filosóficos, le repateaban Confucio y compañía y sus seguidores. Y no solo quema todos los libros que tengan que ver con el confucianismo, sino ya en un ataque de histeria quema todo lo anterior, porque él quiere que el nuevo reinado, el nuevo periodo del mundo que él le toca regir, empiece precisamente con su cronología. Y dice la crónica que quema todos los libros menos 3 materias que a él especialmente le interesaban. Esas 3 materias eran la medicina, la agricultura y el derecho. Efectivamente era un legalista. Todo lo demás lo arrasa. Se considera que es la primera quema masiva de libros, que luego ya llegaría desde la Biblioteca de Alejandría y compañía, pero la masiva, la que se hace de una forma indiscriminada, la que intenta que su periodo empiece a partir, su periodo histórico empieza a partir de su reinado, es él, y otros después le seguirían, porque ya lo sabemos, como los casos más recientes de Pol Pot en Camboya, hizo algo parecido, aunque no lo consigue, porque precisamente el intento de arrasar la historia hace que pertenezcas otra vez a la historia, en este caso a la historia de la infamia. Estamos hablando del emperador amarillo, y precisamente está en la zona cero porque encierra muchos enigmas el mandato de este hombre, representando pues la propia tumba, ¿no?, que todavía es insondable, ¿no? Sí, Jesús, por cierto, Jesús ha comentado una cosa muy importante, y es que dentro de las labores que hace, aparte de quemar los libros y de formar la escritura china tal y como la conocemos hoy, ha cambiado muy poco desde hace 2200 años, una de las cuestiones fundamentales es que unificó los pesos, medidas y la escritura, le dio forma actual. Es decir, bueno, obviamente los chinos actualmente utilizan el sistema métrico y están occidentalizados, pero la verdad es que lo que él inició fueron, por decir una manera, al unificar pesos, medidas y escritura, estás estableciendo los parámetros generales de lo que son las características típicas de los imperios. Es decir, una de las características de los imperios es establecer una lengua franca, un sistema de comercio unificado y uno de pesos y medidas, aparte de una moneda común. Bueno, todo eso lo hizo Qin Shi Huang. El misterio de la tumba, del que podíamos hacer casi hasta un monográfico solo de la tumba, es apasionante por varias razones, y la primera de todas por una cosa que acaba de citar Jesús. Cuando él quema los libros, hay un documento chino que dice que efectivamente quemó todos menos los de medicina y horticultura, pero que se quedó una copia de todos. De manera que, si la tumba es lo que ahora veremos que se sospecha que puede ser, cabría la posibilidad incluso de que nos encontráramos con uno de los mayores tesoros de la historia de la humanidad.
no solamente por lo que ahora vamos a contar que se sospecha que tiene, basándonos en tradiciones escritas y orales que han persistido en China durante milenios, sino que además de eso hay algo más, y es que a diferencia de las grandes tumbas perdidas de las que alguna vez hemos hablado, la del emperador Qin Shi Huang sabemos dónde está. Sí. Se sabe perfectamente, pero es el gobierno chino el que no quiere abrirla. Y ahora daremos una pequeña descripción de qué es lo que se supone que tiene y por qué los chinos no quieren todavía entrar. Vamos a ver por qué no quieren entrar los chinos. ¿Y qué puede contener esa tumba, Jesús? Pues puede contener maravillas. La verdad que aquí sí que tenemos que hacernos eco de las leyendas, de algunos cronistas antiguos que, bueno, pues tímidamente han intentado reflejar lo que se puede encontrar en esta tumba, que por cierto fue descubierta en el año 1974 y hasta el momento no se ha dado a conocer lo que se está descubriendo, entre otras cosas porque tampoco se está descubriendo de una forma masiva. Esto todo ocurre porque alrededor de los años 50 algunas de las tumbas de antiguos emperadores que se descubrieron pues se arrasó prácticamente por no tener una metodología, por no ser muy precavidos y muy escrupulosos a la hora de hacer estas excavaciones arqueológicas. No, y porque Mao Zedong no estaba muy por la labor. No estaba por la labor. Bueno, esa es una de las razones políticas. De hecho, se descubre la tumba del emperador amarillo, al año siguiente muere Chiang Kai-shek y al siguiente Mao Zedong. O sea, se le dio el soponcio. Sí, es verdad, eso es una de las cosas que se comenta. Es cierto que es el trasfondo político, pero también se sabe que hay una parte arqueológica donde muchas cosas se deterioraron por no utilizar bien ese material, ¿no? Y sencillamente porque estamos hablando de un material antiquísimo, que si no tienes las debidas precauciones hay inundaciones. Incluso con los guerreros de terracota ocurrió algo parecido, es decir, se descubrieron de casualidad, pero una de las galerías se derrumbó y muchas de esas cabezas pues rodaron, es decir, que algunos no han llegado íntegramente a nuestros días, y sencillamente por eso, por una mala manipulación o sencillamente por una mala gestión. Pero en el caso de este mausoleo imperial, estamos hablando de algo sorprendente, ¿no? Porque el recinto mortuorio, que se encuentra pues a muy pocos kilómetros de la ciudad de Xi'an, donde se encontraron todos estos guerreros, ocupa una superficie de 57 kilómetros cuadrados. 57 kilómetros cuadrados. No estamos hablando solo de un mausoleo, sino prácticamente de toda una ciudad que él quiso que se excavara alrededor de su tumba. Hasta el momento solo se han excavado 179 fosas de muy diversos tamaños. Entre todas estas fosas se han encontrado más de esas 8.000 figuras que estábamos comentando, de las cuales ya digo que solo se han explorado unas 1.500, de una estatura media de unos 80 metros de estatura, junto con los caballos, junto con el ajuar, junto con una cantidad de enseres tremendos, ¿no? Pero lo sorprendente, ya digo, ya no es tanto lo que sí se está descubriendo y lo que se está dando a conocer un poco al público, sino lo que todavía queda por descubrir. Y lo que queda por descubrir es todo este mausoleo donde las viejas crónicas, yo creo que es importante saber los datos para darnos cuenta de la construcción faraónica que se llevó allí a cabo. Las viejas crónicas dicen que trabajaron durante 40 años ocupando casi a 700.000 obreros llegados de todo el país, parece que también empleó pues a esclavos prisioneros, como no, para crear ese mausoleo. También se entiende que otro tipo de construcciones anexas. Bueno, pues lo que puede aparecer ahí, que no lo sabemos muy bien, pero tenemos, por ejemplo, la crónica de un historiador chino que se llama Xin Siman Qian, nacido en el año 145 a.C., y él describe lo siguiente. Dice: la tumba atraviesa 3 niveles de agua freática y los muros de la cámara funeraria son de bronce. También incluye ríos y un océano de mercurio líquido. Bueno, según las descripciones de los textos históricos, bajo un túmulo, que ya está localizado, se encontraría la sepultura de Qin dentro de una inmensa cámara concebida como una especie de microcosmos. Ojo a esto. Un microcosmos cuyo centro es el cuerpo del emperador, concebido como si fuera un emperador universal. Lo megalómano que era, lo deja reflejado en su tumba. Cuentan que la bóveda de la cámara sepulcral simularía la bóveda celeste. Estaría salpicada de piedras preciosas que representarían las estrellas y, como no, también las constelaciones. Narran también estas crónicas que la sepultura contendría una reproducción en miniatura de todos sus territorios, de sus ciudades, de todas las ciudades que fue conquistadas por Qin Shi Huang. Se detallarían los palacios, se detallan las torres, los utensilios, los productos exóticos que él conoció en su época. De todo habría una muestra, incluido de todos esos libros que supuestamente mandó destruir. Aparecerían incluso lagos, ríos principales, los ríos principales de China, a escala, por supuesto, formados no por agua, sino por mercurio, los cuales, gracias a un sofisticado mecanismo, permanecerían en un eterno movimiento. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de lo que podemos encontrar. Como el Belén, pero a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Fíjate lo que puede haber ahí. Se sabe perfectamente, porque se sabe, dado el tamaño que tiene,
que, aunque no hubiera nada de todo esto, ya es el mayor descubrimiento arqueológico de la historia de la humanidad. Claro. Porque, sobre todo, además, hay una parte muy importante, y es que el mismo historiador que ha citado Jesús hace referencia a la existencia también de representantes de los pueblos más lejanos y de algunas tradiciones que se conservan, de lo que ahora, por ejemplo, voy a hablar yo, como es lo de la búsqueda de la inmortalidad que intentó Qin Shi Huang durante los últimos años de su reinado, y que estaría de alguna manera representado dentro de esa especie de microcosmos o microuniverso o micropaís en miniatura, como Legoland, pero a lo bestia, que hay debajo de la cúpula de la tumba subterránea. Sí, porque estos megalómanos, más que pretender una gran sepultura, lo que pretenden es ser inmortales, ¿no? Exacto, bueno, desde luego este lo ha conseguido. Entonces, el hecho es que parece ser, hay un rumor, hay una serie de comentarios muy curiosos de la leyenda de la isla de Penglai. La isla de Penglai, que es una leyenda que tiene una enorme tradición en China, consistía en que le hablaron al emperador que había una isla, según le había comentado un mago, que era su mago favorito, se llamaba Sufunduchi, que le permitiría obtener la inmortalidad a través de unas extrañas plantas que allí crecían. El hecho es que, cuentan las leyendas chinas, que el emperador Qin Shi Huang envió 2 expediciones, coordinadas por su mago, con miles de jóvenes, todos vírgenes, para que se facieran bien a los dioses, a la búsqueda de la extrañísima isla en la que crecían las plantas. Esto siempre se pensó que era una leyenda sin mayor importancia si no fuera por 2 detalles muy curiosos. El primer de los detalles curiosos es que en las referencias que existen al fracaso de la primera expedición se habla de unos extrañísimas y gigantes, bueno, se dicen peces, aunque realmente no lo son, porque parece todo indicar que hacía referencias a orcas o cachalotes. Y por lo tanto eso ha permitido fijar más o menos con cierta precisión cuál puede ser la rectitud de búsqueda a la cual se dirigieron. Parece ser que la expedición se dirigió más al norte, incluso de lo que hoy sería Japón, lo cual sería sorprendente si los datos de esas expediciones fracasadas de alguna manera aparecen también dentro del minimundo construido debajo de la tumba de Qin Shi Huang, porque permitiría saber cuál era la verdadera dimensión del mundo conocido por parte de los antiguos chinos y si tenían algún contacto con los pueblos que había más allá del Hindu Kush o del Tíbet, es decir, con los pueblos de la India, con los pueblos occidentales de habla griega, o los reinos sucesores de Alejandro Magno del interior del centro de Asia, o si el contacto, por el contrario, tuvo que esperar todavía unos años. La verdad es que cuando lo abran va a ser impresionante. Bueno, lo cierto es que como falleció bien a los 49, bien a los 39, nunca lo sabremos bien, lo cierto es que la planta no se la comió. Planta no se la comió por... A la vista está. A la vista está que, mira, un estupendo sepulcro, ¿verdad? Una estupenda momia, se supone. Un gran panteón, pero mira, la hierba, el hierbajo de la inmortalidad no se lo llevó. La inmortalidad que él quería era la física. La física, intentó por todos los medios, no lo consiguió. Pero yo creo que, bueno, pues ha dejado, ¿no?, para la posteridad lo que ya se empieza a denominar la gran octava maravilla. Fíjate, no tanto la gran muralla, sino que sería este mausoleo, la octava maravilla del mundo antiguo cuando realmente se llegue a encontrar. Fíjate que ya han pasado más de 30 años, todavía siguen excavando, no lo quieren dar a conocer, no se sabe muy bien por qué. Pero cuando lo den a conocer yo creo que va a palidecer cualquiera de las reliquias arqueológicas que se están encontrando en Egipto. Sí, en este mundo oriental lo que queda es la de Qin Shi Huang y la de Gengis Khan. Sí. Son las 2 grandes tumbas que quedan. Sí, porque la de Alejandro Magno ya más o menos sabemos dónde está, ¿no? Que es en Venecia. Hombre, claro, en la basílica. Bueno, más que la tumba, lo que queda de él. Lo que queda, bueno, en la Basílica de San Marcos. Los huesecillos. Los huesecillos. Bueno, pues una inmensa ciudad dedicada a la muerte de Qin Shi Huang, de 57 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos chinos están trabajando allí, porque están trabajando. Sí, Otra cosa es que den información. Lo que no han hecho hasta ahora, es decir, en la zona se sigue por supuesto trabajando. Lo que no quieren es entrar en lo que es la cámara principal donde se sabe que está este inmenso tesoro maravilloso. Es lo que quieren de momento proteger hasta no estén seguros al 100% de que no van a dañar nada. Bueno, pero entre otras cosas porque también está protegido por ingeniosos sí, sistemas de defensa. Que hay algo, sí. Sabe que hay trampas, pasillos falsos, ballestas listas para descargar las flechas envenenadas contra quien ose profanar la sepultura. Es decir, que cosas de estas están ocurriendo y hay gente que está muriendo. Y no muriendo porque se les caiga un andamio, sino porque hay determinadas trampas maléficas. En fin, y Qin Shi Huang desde luego tenía mente perversa para eso y para más, que están cayendo como chinos, y nunca mejor dicho. O sea, que también hay una parte ahí que no se está contando, pero que también es cierta. O sea, hay dificultad para llegar al centro de la galaxia, de este microcosmos, que es donde está el cuerpo. El gran enigma del emperador amarillo. Un hombre fundamental, como veis, para la historia de Extremo Oriente. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma, para ti este pergamino chino. Qué bien, qué útil. Del siglo III antes de Cristo, como verás. Está la escritura un poco deformada, a lo mejor. Sí, bueno, pero no importa. De hecho, está en cirílico. Bueno, aquí va en China. Para ti, Jesús, este sonajero. Vaya.
Será de oro, por lo menos. No. Es que aquí en la tumba de Qin Shi Huang nada es lo que parece, ¿eh? Chamuscado sí que está. Sí, pero bueno, sirve para alejar a los demonios, eso sí, ¿eh? Tú lo agitas y salen polvos de talco. Los historiadores que le ponen a una misma altura de alguien que era coetáneo suyo, que era Alejandro Magno. Y con diferencias los dos, ¿no? Pero los dos con esos deseos expansionistas, los dos grandes emperadores, los dos con ganas de unificar y con ganas de expansionarse. Y sin embargo, de Alejandro Magno conocemos muchísimas cosas, pero de este buen hombre entre comillas, porque era un sátrapa, un psicópata de mucho cuidado, pero bueno, Qin Shi Huang, desde luego, si ahora... Estas etnias había, ¿no? En el imperio decían. Se sabe todo. Es decir, de hecho, la mayor fuente de información que existe de la China de la época, para que la gente que nos escucha se haga una idea, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, es cuando, luego lo hablaremos, cuando gobierna Qin Shi Huang. Y lo sorprendente es que, claro, a través de su ejército de terracota se han descubierto una serie de cosas de las que luego hablaremos, como que no hay dos rostros iguales, lo cual parece indicar que correspondía a personas reales, que son retratos fidedignos de su ejército, y ha permitido también, claro, por supuesto, saber más o menos cuál era la estatura y el aspecto de la gente de la China de la época. Mira qué guapo viene Jesús Callejo, que viene vestido de emperador, ¿eh? Él, ahí tiene... ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué orondo estás, qué hermoso estás, qué guapo, ¿eh? Cómo se nota aquí lo que valgo y lo que tengo. Sí, se nota. Tienes un afán por unificar China que vamos. Sí. Bueno, y lo conseguí, ¿no? Siguiendo los pasos del personaje del que vamos a hablar esta noche, de Qin Shi Huang, lo conseguí, mira que le costó, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un personaje que posiblemente sea muy poco conocido, y es lamentable que sea tan poco conocido, porque hay muchos... La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy ya estamos muy orientales, estamos algo amarillos, por lo menos en nuestra TED, no por hepatitis, sino porque estamos en la antigua China. Atención, porque nos retrotraemos al siglo III después de Cristo para averiguar cosas interesantes sobre un emperador fundamental, el emperador amarillo. ¿Os acordáis de los famosos guerreros de terracota, que los hemos podido ver aquí en España hace bien poquito? Bueno, pues este señor es el artífice de una de las obras magnas de la antigüedad, porque sin duda alguna saber qué se encuentra en la tumba del emperador amarillo, yo creo que es motivo de anhelo, de interés por parte de la gran comunidad arqueológica en el mundo. Así que sobre Qin Shi Huang vamos a hablar esta noche. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Hola, buenas noches. Bueno, qué bien, veo que vienes vestido de guerrero de terracota. Sí, efectivamente. Además verás que soy diferente a todos los demás. Es verdad, eres uno de los 5.000, que era como casi tan